Hablemos sobre audiolibros. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en redes sociales me ubican como Utópica y hoy vamos a hablar un poco sobre este formato de narrativa que se ha puesto más de moda y que ha crecido muchísimo más en los últimos años. Los audiolibros. Algunas personas los aman, otras personas los detestan y aseguran que no son literatura real. Están quienes los escuchan por necesidad y quienes no se atreven a darles una oportunidad o no saben bien cómo encontrarlos. En este video, que va a ser un tanto extenso, les voy a contar brevemente la historia de los audiolibros, sus pros, sus contras, cómo es que forman parte de mi vida y maneras en las que pueden acceder a ellos. Tengan en cuenta que el video está siendo creado en el año 2023 y que si lo ven años más tarde, es posible que ciertos datos y sugerencias ya no sean válidos o que algunas páginas hayan dejado de existir o que las suscripciones hayan cambiado. Con todo eso aclarado, lo último que les digo es que hace mucho que no uso este micrófono y no sé cómo vaya a sonar, así que ténganme paciencia si el audio no es perfecto. Y con todas esas cositas aclaradas, empecemos. La historia de los audiolibros. Si bien hay quienes consideran las radionovelas como precursoras de los audiolibros, a efectos de este video vamos a concentrarnos en la lectura y grabación de ficción narrativa y vamos a dejar afuera los guiones escritos especialmente para el formato radial de entretenimiento o casos especiales como fue la lectura radial de La Guerra de los Mundos en Halloween, que sorprendió a la gente, las asustó, las preocupó y demás, que es una anécdota muy interesante pero que seguro ya conocen y que si no la conocen las podemos dejar para otro video. Los primeros audiolibros registrados datan de la primera mitad de la década de 1930 en el estudio de grabación de la American Foundation for the Blind, o Asociación Americana para los Ciegos. En esos años se grabó la lectura de numerosas historias en discos de vinilo que no superaban los 40 minutos de duración entre ambos lados. O sea, esto significa que para escuchar un libro entero se necesitaban numerosos discos. Claro, con libros más breves no es tanto problema, pero imagínense tener uno de esos libros como si fuese el Antris de Brandon Sanderson con casi 1000 páginas en grabaciones de 40 minutos. Sería desastroso. Pero bueno, por suerte ese libro todavía no existía y los libros que se empezaron a grabar en audio fueron más breves. Este proyecto en particular fue conocido como Talking Books o libros que hablan, más o menos traducido, y apuntaba a mejorar la calidad de vida de los soldados que retornaban con pérdida de visión o de sus ojos en combate en las guerras que estaba atravesando el mundo en esa época. Para que se den una idea, algunos de los primeros títulos grabados fueron las obras de Shakespeare y la Constitución de Estados Unidos, entre tantos otros, en especial libros clásicos. Talking Books es un proyecto que sigue existiendo, pero sus títulos no están ni han estado a la venta del público general, sino que se distribuyen de forma exclusiva a quienes los necesitan por cuestiones de visión. Esta es una medida que en parte disminuye notoriamente la compra de los derechos a las editoriales cuyas obras son seleccionadas, porque el objetivo de Talking Books no es vendernos audiolibros, sino ayudar a quienes necesitan de los audios como única manera de lectura. Pero regresemos al pasado. Recién en la década del 50, el formato de audiograbaciones literarias comenzó a distribuirse al público general con nuevas empresas y sectores editoriales que veían un negocio de nicho creciente. En la década del 60, con la llegada masiva de los primeros cassettes capaces de grabar mayor cantidad de contenido a menor precio, los audiolibros se volvieron frecuentes en el mercado. Ya para los años 80, junto con los CDs, discos compactos o como les digan en sus países, las editoriales más importantes comenzaron a darle un espacio mayor a este formato de lectura. Tanto Penguin Random House como Simon & Schuster, que es una editorial muy conocida en inglés, fueron pioneros de la masificación y de la expansión de los audiolibros cuando abrieron divisiones internas especializadas en el formato libros que hablan. Estas divisiones siguen existiendo al día de la fecha. Durante la década de los 90 y a comienzos del nuevo milenio, el término audiobook o audiolibro se popularizó en lugar de libros que hablan hasta convertirse en el nuevo estándar que el público lector reconocía y que sigue usándose en el presente. Si bien el origen de los audiolibros se puede describir entonces como la respuesta a un problema y a la búsqueda de inclusividad para quienes no podían acceder a la literatura general, pronto el público descubrió los beneficios de este formato y las empresas también entendieron el potencial comercial que esto significaba. A fines de los 90, Audible, una empresa que ustedes seguramente ya conocen y que todavía no pertenecía a Amazon, fue pionera de la digitalización de los audiolibros. Fundada en 1997, Audible creó un producto llamado Audible Mobile Player, que era un reproductor digital precursor al iPod al que podían bajarse ficheros de audiolibros comprados en su web oficial. En 2011, Audible lanzó el siguiente reproductor portátil, que vendría a ser como una versión mejorada del anterior, que seguía un formato muy similar al previo. El problema es que para esa época, la existencia de productos como el iPod marcó una caída en las ventas y en la popularidad del producto de Audible.
Recién en el año 2008, Amazon y Audible se unieron y comenzaron a popularizar el concepto de audiolibro digital en territorios que hablan otros idiomas, aunque ya estaban presentes en Alemania desde hace algunos años. A partir de ese momento, del año 2008, cuando Amazon y Audible se unieron, el resto de la historia es más o menos conocida. La expansión de Internet y la digitalización del entretenimiento ha llevado a la fundación de un montón de empresas que se dedican a la grabación y a la distribución de los audiolibros. Vamos a hablar un poco más sobre ellas en otra parte del video. ¿Por qué a las personas les gustan los audiolibros? Acá capaz nos embarquemos un poco en mi experiencia personal con el formato, pero voy a tratar de mantenerme lo más neutral posible. He hablado con numerosos lectores, tanto con los más ávidos como con los más casuales que conozco, y todos ellos han coincidido en que los audiolibros, cuando pueden conseguirse a buen precio o de forma gratuita, alimentan mucho el tiempo de lectura de la gente. En un mundo globalizado como el de nuestros días, donde las personas estamos siempre apuradas y colmadas de obligaciones, nos cuesta mucho encontrar el tiempo para leer, en especial cuando vivimos en grandes ciudades. Leer requiere no solo de nuestra atención, sino también de poder sostener el libro o el lector de ebooks en nuestras manos y de pasar las páginas. El audiolibro, sin embargo, nos permite iniciar con la historia y liberar ambas manos para realizar cualquier otra tarea. Y sí, pueden pensar mal ese comentario. Estoy segura de que más de un lector aprovecha para hacer eso que ustedes tienen en mente con sus manos mientras escuchan audiolibros, aunque no era mi idea inicial a la hora de escribir este guión. En fin, cuando pregunté en redes sociales en qué momento las personas escuchan audiolibros y por qué, estas fueron las respuestas más comunes. 1. En el gimnasio, porque la gente puede cerrar los ojos mientras ejercita y no sentir el paso del tiempo. Para la persona que le cuesta hacer ejercicios es mucho más sencillo concentrarse en un audiolibro y decir cuando termine el capítulo paro, escucho un capítulo, escucho dos, y hace que uno se deje llevar por el entretenimiento sin preocuparse tanto por la actividad física o el cansancio. 2. Mientras uno limpia, porque es el único rato libre que se tiene, porque limpiar es una tarea tediosa y monótona, y tener la compañía de un audiolibro muchas veces hace que se vuelva más llevadero y más interesante. Además, es una buena forma de poder leer mientras uno está en su casa. 3. Mientras la gente viaja, ya sea porque conducen o porque se marean al leer en movimiento. Y cuando digo viajar, puede ser viajar en coche, viajar en tren, en cualquier tipo de transporte público, viajar en avión. El hecho de estar en movimiento muchas veces ayuda a que la gente diga ¿qué hago mientras estoy acá? Y si te marea leer mientras estás viajando o si estás detrás del volante, tener un audiolibro puede ser una muy buena compañía. Eso sí, no te distraigas si tenés que estar mirando el camino. 4. Antes de dormir. Si bien esta es una idea que yo no comparto, varias personas me han dicho que escuchar un audiolibro hasta quedarse dormido es una forma muy apacible y muy relajante de cerrar los ojos y desconectarse de todo. Claro, tiene el problema que en la mañana hay que volver para atrás y ver dónde nos quedamos, pero de la misma manera que hay gente que se queda dormida leyendo con un libro en las manos, quedarse dormido con un audiolibro es una muy buena forma de leer. Y es que ese es el objetivo de los audiolibros a nivel comercial. Los audiolibros nos permiten leer mientras hacemos otras cosas. Esa es la noción general que el público parece tener al respecto. Pero esperen, ¿escuchar audiolibros cuenta como leer? Para mí, sí. Pero depende de a quién le pregunten. Si algo puedo afirmar es que no es un formato para todos los lectores o para todos los momentos. Hay personas que intentaron escuchar audiolibros y los odiaron, ya sea porque no les agradó la voz del narrador o porque les costaba concentrarse, que es totalmente válido. Hay otras personas que tuvieron excelentes primeras experiencias y aseguran que es el formato que más les ayuda a imaginar la historia con claridad en sus mentes, que hace que sea más fácil concentrarse por el contrario. De hecho, un estudio realizado por el grupo de psicología Frontiers dice que las personas tenemos diversos focos de atención y distintas facilidades de entretenimiento. Esto aplica no solo a los audiolibros, sino también a la lectura tradicional. Hay quienes pueden concentrarse y leer en cualquier sitio sin importar el bullicio o la gente que esté alrededor, pero también hay muchos lectores que solo pueden disfrutar de una historia cuando están en completo silencio y soledad. A mí me pasa que yo puedo leer en casi cualquier lado. Me he llevado libros para leer en casamientos y en discotecas y he leído en cualquier sitio porque a mí no me molesta ni el ruido ni la gente, pero hay otras personas que necesitan de esa soledad absoluta, de esa quietud que a mí me pone nerviosa. Y de esa misma manera existe gente cuya imaginación y concentración se activa de forma mucho más precisa con el audio que con las palabras impresas. La percepción y el aprendizaje cambia en cada quien. Por eso hay mucha gente que prefiere ver una película que leer un libro, o leer un libro en lugar de escuchar uno. Son cuestiones muy personales y que a veces se salen de nuestro control. Por si les interesa, les voy a dejar el estudio completo en la caja de la descripción para que puedan analizarlo a fondo, ver las gráficas y las explicaciones más completas. Eso sí, les aviso que está en inglés. Pero volviendo al tema y a la pregunta, ¿leer audiolibros cuenta como leer? Sí, técnicamente sí, aunque depende de cada persona y de cada título.
Existen audiolibros donde diversos actores interpretan a los personajes y también los que poseen una única voz. Incluso hay historias con efectos de sonido que recuerdan a las radioteatros o a las radionovelas. Y si ustedes todavía no intentaron escuchar audiolibros, creo que es un formato que merece la oportunidad, y no solo una vez, sino varias. Ahí es donde está la clave. Prueben escuchar un audiolibro autonarrado por una inteligencia artificial. Prueben un audiolibro que tenga solo un autor de voz. Otro que tenga varios y otro que tenga efectos de sonido. Escuchen el audiolibro de una historia que ya conozcan y también el de una novela completamente nueva para ustedes. Escuchen un audiolibro grabado en su país y otros que estén grabados en distintas partes del mundo hispano. Y si se animan en otro idioma, también háganlo. Escuchen audiolibros de un libro clásico y de una obra moderna, de ficción, de poesía, de no ficción, de autoayuda, de lo que encuentren. Descubran qué clase de audios son los que más les agradan y cuáles les dificultan la concentración. Y esto lo aclaro de esta manera porque tengo conocidos que no toleran los audiolibros de una novela, pero sí disfrutan mucho de los audiolibros que son de autoayuda o de explicaciones técnicas. Pero lo que importa acá es que lo intenten, que formen su propia opinión al respecto luego de diversas experiencias. No de varias experiencias iguales, sino de varias experiencias diversas. Escuchen en momentos diferentes del día, en lugares y situaciones diferentes. Mientras están recostados antes de dormir o cuando se ocupan de otras tareas, prueben, exploren, disfruten. Mi recomendación es que antes de aceptar o descartar el formato de audiolibro, puedan probar las distintas opciones que existen al respecto. Esto lo digo porque yo tuve opiniones contradictorias sobre los audiolibros por mucho tiempo y miren, dejen que les cuente. Mi experiencia personal con los audiolibros. En 2016 tuve la fortuna de ir a la BookCon de Manhattan, que vendría a ser como una feria del libro, pero es más para mostrar lo que se viene con las editoriales y los libros que están por salir, que para comprar títulos como en las ferias quizás que estamos acostumbrados en Latinoamérica. En la BookCon recibí una tarjeta promocional para descargar 3 audiolibros de un nuevo servicio de manera gratuita. Y como jamás había escuchado un audiolibro en mi vida, decidí intentarlo, era gratis, ¿no? El primer libro que escuché fue en inglés, The Star Touch Queen de Roshani Chokshi. Escuché el comienzo de la historia en el tren de regreso a mi hogar y quedé fascinada. Con los ojos cerrados durante las casi 4 horas de mi recorrido, mi imaginación voló a mundos fantásticos. Sentí que los personajes estaban cerca de mí, casi como amigos que me contaban una historia, que me contaban sus aventuras. Quedé hipnotizada y maravillada, en especial porque era un libro que yo había tratado de leer en físico y que no me había enganchado por el tipo de narración, pero que al escucharlo cobró un sentido y una magia completamente diferente. Lo disfruté un montón y apenas acabé con ese audiolibro, decidí escoger el siguiente. Mi segunda audiolectura fue Will Grayson de John Green y David Levitan en español. Uno de los autores me había dejado mal sabor de boca varias veces y el otro me encantaba, así que tenía curiosidad de ver la combinación. La historia estaba narrada por actores mexicanos y la verdad es que no pude conectar con ellos ni con los modismos de la traducción. Abandoné la historia a las pocas horas y todavía no sé si es que el libro no me gustó o si el problema fue el audio, porque no tengo una copia impresa para comparar. Así que de momento para mí ese fue una derrota de audiolibros, porque no me gustó la traducción, porque no me gustaron las voces, porque no me gustó el modo en el que estaba narrado. Así fue que llegué a mi tercera audiolectura, que escogí para hacer algo diferente, un clásico que yo llamaba, pero que hacía muchos años que no leía, La Metamorfosis de Franz Kafka, leído en este caso por un actor británico. Si bien me costó un tanto acostumbrarme a la pronunciación de estas voces, la experiencia me resultó positiva y me confirmó que sí me agradaban los audiolibros, pero que a veces era cuestión de encontrar el narrador indicado, el idioma indicado o el acento indicado. A partir de ese momento, cuando se me acabaron mis 3 historias gratuitas, busqué formas de acceder a audiolibros por distintos sitios. Les contaré algunas opciones al final del video. En el 2022 descubrí que las bibliotecas de Estados Unidos y de otras partes del mundo permiten alquilar audiolibros gratis y eso fue lo mejor que me pasó en mi último año como lectora. Con un trabajo a tiempo completo, mis trabajos freelance, mis proyectos, mi familia, las tareas hogareñas y todo lo demás, los audiolibros se convirtieron en una gran salvación para mi deseo de zambullirme en buenas lecturas. No han reemplazado los libros impresos, obviamente, pero los complementan según mis tiempos y oportunidades. En estas jornadas descubrí que las historias de autores argentinos narradas por actores también argentinos son mi gran debilidad. Obras como las de Eduardo Sacheri, Claudia Piñeiro o Mariana Enríquez me vuelven loca en audiolibro. También disfruto un montón de las novelas ligeras en inglés, en especial de las que son de corte realista o paranormal, las que tienen suspenso, las que tienen romance, pero las que son fantásticas no, porque tener que escuchar nombres de mundos y hechizos y razas y todo eso en vez de leerlos hace que sea un poco complicado imaginar cómo se escriben o entender
ver la pronunciación. Pero todo lo que tiene una base más realista o con elementos conocidos, fantasmas, vampiros, lobos y demás, me ha gustado mucho, incluso en inglés. La verdad es que me gustan más obviamente cuando están hechas en español argentino o en español de España por algún motivo, pero no tengo problemas con las traducciones al español siempre que no tengan muchos modismos, y las versiones en inglés también me gustan, me encantan. Muchos de los audiolibros que escucho los escucho en inglés porque es lo que la biblioteca de acá ofrece. Y es que funciona así, me gustan más ciertos acentos que otros, ciertos modismos que otros, ciertos géneros que otros. Ha sido un proceso muy extenso y que todavía continúa para poder decidir y poder entender qué audiolibros son los correctos para mí. Pero a ver, ¿dónde pueden escuchar audiolibros? Les voy a contar los sitios que yo conozco, pero seguramente hay muchos más. Existen muchas opciones para escuchar audiolibros en nuestros días. Por un lado tenemos obviamente los servicios pagos de suscripción que ya todo el mundo conoce, como Audible, Storytel, Vic o Audiobooks. También hay alternativas en las que podemos comprar un solo título, como en las aplicaciones nativas de nuestros teléfonos de Google Play Books y Apple Books, que tienen tanto títulos con audiolibros para comprar grabados por actores o libros autonarrados por inteligencia artificial. Ahora bien, si lo que buscamos son audiolibros gratuitos, lo primero que me viene a la mente es el Internet Archive. Pero también podemos hallar audiolibros en YouTube o en Spotify. Algunas son profesionales y otras son grabadas por lectores, por los mismos autores o por personas que están aprendiendo y practicando para poder convertirse en profesionales a futuro. Mi opción preferida dentro de lo gratuito, sin embargo, es el sistema de bibliotecas que permite a sus socios rentar ebooks y audiolibros desde el teléfono. Algunos países usan Libby, que es lo que yo tengo acá, pero cada sitio es único y deberían consultar en las bibliotecas más grandes de sus países. No sé en qué países está qué aplicación, porque obviamente yo solamente tengo acceso a las que están donde yo vivo. Sé que en Estados Unidos se usa Libby y sé que en Inglaterra también se usa Libby, pero no sé si se usa en España o si hay otra diferente, no sé cuál se usa en Argentina. Lo que sí les puedo afirmar es que la mayoría de los países hispanos tiene al menos un sistema, una aplicación de bibliotecas para rentar audiolibros. Y si no tienen una aplicación, la mayoría de las bibliotecas también tienen audiolibros en CD que pueden rentar cuando van al espacio físico, al edificio biblioteca. Obviamente hay bibliotecas de las que se pueden hacer miembros sin vivir en la misma ciudad o incluso en el mismo país. Hay otras a las que les pueden pedir quizás a un amigo que viva en el exterior que les saque la credencial. Las opciones son variadas y cada quien tendrá que fijarse qué es lo que aplica a su caso. Otro gran truco que me enseñó una ilustradora hace poquito tiempo es que se pueden descargar en el teléfono las aplicaciones de Kindle y de Alexa, ambas de Amazon. Alexa accede a la biblioteca que tenemos en Kindle y nos puede leer en voz alta, con una voz un tanto robótica pero bastante aceptable, los ebooks que adquirimos en Amazon. Esto es espectacular porque podemos de esta forma convertir cualquier ebook que tengamos en Kindle en un audiolibro. Y yo así escuché un montón de historias de autores hispanos, historias autopublicadas que tenía muchas ganas de leer y que por un motivo u otro no encontraba el tiempo para sentarme y dedicarles. Además, ni siquiera necesitan tener dinero para comprar ebooks en Amazon porque muchas veces están los ebooks gratis, como en la fecha esta que está el Stuff Your Kindle Day, pero eso es tema para otro video. Lo que importa es saber que existen muchas posibilidades gratuitas para encontrar audiobooks. Y no se preocupen, que les voy a dejar más o menos listadas todas estas aplicaciones en la caja de la descripción. En conclusión, los audiolibros nacieron para hacer que la literatura fuese más inclusiva y en nuestros días se ha convertido además en una opción muy práctica para quienes tienen una vida ajetreada o para aquellas personas a las que les resulta más fácil concentrarse a través de sonidos. Los audiolibros no son para todos, pero sí son una forma de lectura y creo que todo lector debería darles una oportunidad, o varias, como les dije hace un rato. Con eso, creo que es hora de ponerle fin al video, así que gracias por quedarse hasta el final. Cuéntenme en comentarios si ya han escuchado audiolibros o si todavía no se animaron. ¿Cuál fue el mejor que escucharon hasta ahora? ¿Por qué? ¿Qué estilo de audiolibros son los que más disfrutan? ¿Cuáles son los que no pueden engancharse? ¿Conocen otras aplicaciones y servicios que quisieran recomendar y que yo no nombré? ¿Les quedó alguna duda sin resolver? No tengan miedo de comentar, que me encanta leerlos y responderles. Y como siempre, les pido que si les gustó el video, le den un dedo para arriba y se suscriban al canal porque eso me ayuda un montonazo. Gracias por quedarse hasta el final, por toda la paciencia y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!